Una tarde apacible de domingo, un golpe en la puerta del baño alteró por completo la situación, y yo no estaba listo para lo que ocurrió después. Un domingo común y corriente, de esos que te hacen relajarte, te sumergen en una ilusoria tranquilidad. El sol brillaba en lo alto, proyectando suaves rayos a través de las cortinas de nuestra humilde vivienda en las afueras, generando una sensación de calor que ralentizaba cada actividad. Los domingos solían ser mi momento de desconexión, de tomarme un respiro durante la semana y simplemente sumergirme en mis reflexiones o en un juego de video. Sin embargo, el domingo pasado resultó ser distinto, a pesar de que no me di cuenta de ello de inmediato. Tras la comida, me dirigí al baño con la intención de permanecer allí un rato. Cuando anhelas un instante de tranquilidad personal, ¿verdad? Disfrutaba entreteniéndome con mi teléfono móvil, a veces jugando un rato y disfrutando de estar a solas. Siempre consideré el baño como mi refugio personal, un espacio donde podía desconectar del mundo y tomar un respiro. No imaginaba que esa tarde tan corriente y sin sucesos iba a cambiar de repente. Mientras me encontraba sentado, absorto en mi teléfono móvil, percibí un leve ruido de pasos resonando en el pasillo. Al principio, no le presté demasiada importancia. En nuestra residencia, siempre se escuchaban diversos sonidos, como el crujir del suelo de madera, el zumbido del aire acondicionado y el murmullo lejano del televisor en la sala. Sin embargo, algo singular caracterizaba esos movimientos. Algo premeditado. Mostraban delicadeza y propósito al detenerse cuidadosamente junto a la puerta del baño. Luego llegó la redada. No se trataba de una búsqueda apremiante que requiriera mi inmediata atención, pero la situación era lo bastante inusual como para detenerme en seco. La voz alegre de mi madre resonó más tarde, quizás incluso un tanto excesiva. «Hola, cariño, ¿te encuentras dentro?» Con la mirada fija en la puerta cerrada, se apoyó la cabeza en la pared. «Claro, madre, en breve estaré listo para salir». Con un tono un tanto excesivamente alegre, contestó ella. «Tomémonos nuestro tiempo». Escuché cómo sus pasos se alejaban por el pasillo y regresé a mi teléfono, tratando de no prestar atención a ese encuentro inusual. Mi madre no solía prestar atención a su ubicación, ni siquiera en el cuarto de baño. En nuestra familia, no era costumbre estar constantemente complaciendo a los demás. Sin embargo, en el día de hoy, por alguna razón, ella tuvo la urgencia de pasar y saludarme en la entrada. Es curioso, pero no merece la pena darle muchas vueltas. O al menos eso fue lo que creí en ese momento. Los minutos transcurrieron y nuevamente reinó el silencio. En la casa reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el suave murmullo del viento chocando contra las puertas. Traté de calmarme, pero algo en esa búsqueda aún me generaba malestar. Mi madre no se comportaba de la manera acostumbrada. A pesar de no haber cometido ninguna falta, su forma de hablar me resultaba desagradable. Moví la cabeza, tratando de alejar esa sensación desagradable. Quizás simplemente estaba un poco contenta, eso fue lo que pensé. Quizás tenía intención de charlar más tarde o simplemente quería asegurarse de que me encontraba bien. A pesar de mis esfuerzos por hallar una razón, no logré pasar por alto por completo lo inusual de la situación. En ese momento, cuando empecé a tranquilizarme de nuevo, escuché cómo sus pasos resonaban. En esta ocasión, su ritmo era más pausado y mostraban más nerviosismo. De repente, mi corazón comenzó a latir más rápido, sin razón alguna. Una vez más, se encontraba de pie junto a la puerta. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Todo en orden en el interior? En esta ocasión, su tono de voz fue más suave, casi nervioso. Sí, contesté con la voz algo débil. Estoy a punto de salir. Se produjo un momento de silencio. Un breve instante de silencio que se prolongó un poco más de lo previsto. Todo en orden. Sin embargo, ella no se fue. Desde el otro lado de la puerta, era capaz de percibir el sonido de su respiración. Se encontraba de pie en ese lugar. Solo detenida. De repente, mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. No sabía la razón de mi nerviosismo, pero era evidente la tensión que se sentía en el ambiente. Al despertar, me observé reflejado en el espejo. Mi apariencia era idéntica, con el cabello desaliñado y la misma ropa holgada, todo permanecía sin cambios. Sin embargo, el ambiente no transmitía la misma impresión. En el ambiente se percibía una presencia opresiva y perturbadora. Tras un largo periodo de tiempo, escuché finalmente cómo sus pasos se alejaban por el pasillo una vez más.
Dejé escapar un suspiro sin darme cuenta de que lo retenía, sintiendo como mi cuerpo se relajaba ligeramente. Sin embargo, la intranquilidad persistía. Acabé en el baño y me eché un poco de agua en la cara, como si pudiera eliminar la extraña tensión que sentía. El agua fría tocaba mi piel, sin embargo, no logró despejar mis pensamientos. Saliendo del baño con una toalla atada a la cintura, crucé la puerta y entré al pasillo. Todo lucía como de costumbre, con las fotografías antiguas colgadas en las paredes y la tenue luz filtrándose por las ventanas. Sin embargo, no lograba deshacerme de la impresión de que algo no estaba bien, como si la atmósfera del hogar hubiese experimentado un cambio, aunque fuera leve. Recorrí el pasillo, mis pies sin zapatos produciendo un leve ruido al tocar el suelo de madera. Al pasar frente al cuarto de mi madre, noté que la puerta estaba cerrada, como era habitual. Continué caminando hasta llegar a mi habitación, ubicada al final del pasillo. Sin embargo, al alcanzar la manija con la mano, detuve mi movimiento. Llamó mi interés algo. La puerta se encontraba un poco abierta, apenas dejando pasar una rendija de luz que hizo latir mi corazón más rápido. Mi mamá siempre solicitaba permiso antes de ingresar a mi habitación. Jamás. Abrí la puerta con cuidado, con la esperanza de verla en el interior. Sin embargo, la habitación se encontraba desocupada. Cada cosa estaba en su sitio, mi cama ordenada, mi ropa apilada en el pasillo, mi escritorio todavía desordenado con papeles y diversos objetos. Sin embargo, algo había cambiado. Algo que me resultaba difícil de reconocer. Permanecía en el ambiente el delicado aroma de su fragancia. El aroma que desprende mi mamá. Esa señal, apenas perceptible, era confirmación de mis sospechas previas. Efectivamente, estuvo presente en ese lugar. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Cuál era la actividad en la que se encontraba ella? Me senté al borde de la cama, con la mente dando vueltas sin parar. Quizás solo había ingresado para ordenar algo. Quizás requería algo de mi habitación. Sin embargo, ninguna de esas cosas tenía lógica. Nunca solía hacerlo. Su silencio al golpear en la puerta del baño solo aumentaba su comportamiento peculiar. Tomé asiento en la cama y dirigí mi mirada hacia el techo, intentando comprender todo aquello. Mientras reflexionaba, cada vez surgían más interrogantes. ¿Cuál fue la razón de su ingreso silencioso a mi habitación? ¿Cuál fue la razón por la que se mantuvo de pie junto a la puerta del baño de esa manera? ¿Qué razón había para que diera la impresión de que ocultaba información? Sin embargo, el relato no concluyó en ese punto. Mientras avanzaba la tarde, seguía repasando en mi mente lo sucedido, tratando de comprender la extraña tensión que se había generado entre nosotros. Algo estaba ocurriendo. Algo que no lograba entender por completo. A pesar de mi deseo de no prestar atención y restar importancia, me resultaba imposible evitar sentir que se acercaba un cambio radical en mi vida. Después de aquella inusual reunión en el baño, los días que siguieron no fueron en absoluto convencionales. En el ambiente se percibía un cambio entre mi madre y yo que resultaba inexplicable para mí. No parecía que hubiéramos tenido una pelea o un desacuerdo. Sin embargo, una frontera invisible se había traspasado, y ninguno de nosotros era consciente de ello. No tenía idea de cómo abordar ese tema. Quizá no valga la pena intentarlo, sin embargo, la tensión entre nosotros era sutil pero innegable, como si estuviera a la espera de algo. Todo inició con detalles diminutos, como la forma en que me miraba durante un lapso prolongado al entrar en la habitación. La observaba fijamente, esperando ver cómo apartaba la mirada de inmediato, simulando estar concentrada en algo más. Dado que ella siempre estaba cerca, buscando razones para coincidir en mi entorno. Cada vez que trataba de disfrutar de un momento de tranquilidad, ella siempre se presentaba. Mientras me encontraba en la sala, ella estaba sentada. Mientras preparaba la comida, me disponía a desayunar. Mientras yo estaba entretenido con los videojuegos, ella se dedicaba a doblar la ropa en el sofá. Al principio, traté de hacer caso omiso, pensando que todo se debía a casualidades. Quizás su deseo sea compartir más momentos a mi lado. Quizás tenía algo en mente y no sabía cómo abordarlo verbalmente. A medida que pasaba el tiempo, se hacía evidente que no era algo al azar. Existía un motivo oculto. Ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar eso. Una noche, nos encontrábamos en el sofá mirando la televisión.
En la penumbra de la habitación, la pantalla emitía una luz tenue mientras escuchaba el susurro tenue del programa y el ocasional tintineo del hielo en su vaso. Trataba de enfocarme en el programa, pero mi atención seguía siendo atraída por la cercanía inusual con la que ella se encontraba a mi lado. Tan próximo que percibía el calor de su cuerpo. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Ella apenas expresaba, soltaba de vez en cuando alguna observación sobre el programa, pero cada una de sus palabras parecía tener un peso especial, como si escondieran algo en su interior. Mantenía la mirada en la pantalla, pero mi mente solo se centraba en la distancia que nos separaba. O, aún mejor, cuando no está presente. Cada vez que su brazo se movía junto al mío, mi piel se despertaba y yo estaba pendiente de cada uno de sus sutiles movimientos. Al finalizar el episodio, al ver los créditos desplazarse, experimenté un alivio al reconectar conmigo mismo. Quizás debido a la tensión de estar tan cerca durante tanto tiempo, me sentía preparado para incorporarme y crear algo de separación entre nosotros. Alcancé hacia el control remoto para apagar la televisión, pero antes de que pudiera hacerlo, ella interrumpió. Has experimentado un gran crecimiento. Emitía un tono de voz suave, casi reflexivo. Detuve mi acción, sosteniendo el control remoto, sin tener claro qué decir. Asentí con la cabeza mientras recordaba su rostro con cariño. La forma en que me observaba provocó que mi estómago diera vueltas. Como si me estuviera observando por vez inicial. No solamente en calidad de hijo, sino también como individuo aparte. Una persona de mayor edad. Tras ese momento, el silencio se extendió, de aquel que provoca que las palmas de las manos suden. Me encontraba en una situación en la que no sabía cómo expresarme, y optar por el silencio no parecía ser la opción correcta. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de reflexionar, ella llevó a cabo una acción inesperada. Con calma, él alargó su mano y la colocó sobre la mía. Experimenté una sensación sutil, pero tuve la impresión de que una descarga eléctrica recorría mi cuerpo. Al sentir que no podía respirar, instintivamente llevé la mano al cuello. Sin embargo, no lo realicé. No logré hacerlo. Permanecí en ese lugar sin moverme, con el corazón latiendo rápido, mientras sus dedos se doblaban suavemente alrededor de los míos. Siento un gran orgullo por ti, murmuró con una voz apenas perceptible en la tranquila estancia. Permaneció su mano en ese lugar durante un breve momento antes de retirarse lentamente, creando un espacio frío donde antes había calidez. Exhalé profundamente, liberando el aire de mis pulmones, mientras mi mente seguía dando vueltas. Agradezco, logré expresar gratitud, sin embargo, las palabras carecían de significado. Mis ojos se dirigieron de nuevo hacia la televisión, pero ya no seguían enfocados en lo que estaba pasando en la pantalla. Intentaba comprender lo sucedido, mientras mi mente se encontraba en un estado de agitación. Era consciente de su mirada fija en mí, observando detenidamente cada parte de mi rostro, aunque no me era posible dirigir mis ojos hacia ella. Después de eso, no. De repente, se puso de pie, interrumpiendo la calma que nos envolvía como una manta densa. Me retiro a descansar, expresó con su tono de voz recuperando la normalidad. Parecía que todo seguía igual, como si no hubiese ocurrido nada. Parecía como si acabáramos de atravesar un límite que ninguno de nosotros tenía claro cómo sobrepasar. Al contestar, aún fijaba la vista en la pantalla, tratando de asimilar toda la información. Mientras veía cómo se alejaban sus pasos por el pasillo, dejé escapar un suspiro sin darme cuenta de que lo estaba conteniendo. En mi cabeza se mezclaban la confusión, la curiosidad y otros sentimientos que prefería no reconocer. ¿Cómo es posible que me quedara inmóvil en ese lugar? ¿Cuál fue la razón por la que no retiraste tu mano? ¿Por qué daba la impresión de que eso apenas era el inicio? Los días que siguieron resultaron, por lo menos, peculiares. Traté de evitar estar a solas con ella tanto como pude, buscando excusas para permanecer en mi habitación o salir de casa cada vez que era posible. A pesar de mis esfuerzos por eludirla, resultaba imposible evadir la tensión que se sentía entre nosotros, como una sombra que nos envolvía. El momento en el sofá no dejaba de rondar por mi mente. Cuando tu mano rozó la mía. Con un tono de voz tan cercano y personal. Y así, en una noche, la situación se complicó. La noche estaba avanzada, y me esforzaba por concluir una tarea cuando de repente escuché un golpe en la puerta. Al contestar, mi corazón latía aceleradamente. «Pasa sin llamar». Al ingresar, mostraba cierta indecisión, algo poco habitual en su comportamiento.
¿Qué tal el día de hoy? De forma delicada, se detiene en la entrada, mostrando dudas sobre si debería cruzarla en ese momento. ¿Podrías echarme una mano con algo en el garaje? Por un instante, tuve dudas. Estar a solas con ella me generaba inquietud, como si estuviera adentrándome en un lugar desconocido y riesgoso. Sin embargo, no le resultaba posible rechazar la propuesta directamente. Por supuesto. Me puse de pie y luego recorrí el pasillo. El garaje se encontraba frío y con poca iluminación, la única fuente de luz provenía de una única lámpara en el techo. Me condujo hacia un montón de cajas, comentando sobre la urgencia de ordenarlas, aunque sus expresiones sonaban diferentes. Mi atención se centraba en exceso en la tensión palpable que flotaba entre nosotros, como si se pudiera sentir en el ambiente. Durante el traslado de las cajas, notaba la distancia que nos separaba, a pesar de no estar físicamente más cerca. Parecía que una energía misteriosa nos empujaba hacia el otro. A pesar de mis esfuerzos por no prestarle atención, cada vez resultaba más complicado no reconocerlo. De reojo, dirigí la mirada hacia ella y, por un instante fugaz, nuestros ojos coincidieron. Sin embargo, en ese preciso momento, todo se transformó. En la mirada de él se percibía algo. Un tanto frágil. Algo en su estado natural. Siento un malestar en el estómago. De repente, dio un paso hacia adelante sin previo aviso. Al romperse su mano contra la mía, experimenté una descarga eléctrica que recorrió todo mi ser. Quedé inmóvil, sin tener claro cómo actuar. Mi mente clamaba por alejarme, expresar algo, detener eso. Sin embargo, permanecí inmóvil. El silencio se prolongó, denso y agobiante. Y así, con un susurro apenas perceptible, expresó: he estado pensando mucho en ti. En mi pecho, mi corazón golpeaba con fuerza. No tenía idea de qué decir en ese momento. Intenté articular palabras, cualquier cosa, pero me quedé en silencio con la boca abierta. Las palabras se atascaron en mi garganta. Me resultaba difícil tomar aire. Me resultaba imposible concentrarme. Y en ese momento, sin comprender lo que ocurría, ella se dobló hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia que nos separaba se esfumó. Era capaz de percibir su aliento rozando mi piel. ¿Quién es esa persona? De una textura agradable. Al acercarse, sus labios se detuvieron a escasa distancia de los míos y en ese instante mi mente se quedó sin pensamientos. En ese instante, todo a su alrededor se esfumó. La situación no era favorable. Tenía pleno conocimiento de que era incorrecto. Sin embargo, no existía forma de detener lo que estaba ocurriendo. En este momento no es posible. Los instantes posteriores se difuminaron, como si mi reloj interno se hubiera detenido, atrapándome en ese lugar donde todo ocurría con excesiva rapidez, pero al mismo tiempo, no lo suficientemente rápido. Tenía su rostro a escasos centímetros del mío. Siento el calor de su aliento en contacto con mi piel. Por primera vez en mi existencia, me encontraba en la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de las cosas. Mis ideas estaban desordenadas, un torbellino de sentimientos que no sabía por dónde empezar a clasificar. Lo único que tenía claro era que algo inevitable estaba a punto de ocurrir. No había forma de evitarlo. Su mirada se posó en mis ojos, en busca de algo. Una contestación. Una indicación. Una autorización que desconocía si estaba preparado para conceder. Sin embargo, sin dar tiempo a mi mente, sin permitirme reaccionar, sus labios se posaron sobre los míos. De textura delicada. Emocionantes. Sin lugar a dudas, presente allí. Era una sensación completamente nueva para mí, algo que nunca había experimentado. Experimenté una sensación de plenitud al enfrentarme a la verdad de ese instante. Sin embargo, no me distancié. No lograba hacerlo. Entre nosotros existía una fuerza magnética inexplicable que me retenía en ese lugar. Apenas transcurrió un instante. Sin embargo, en ese preciso instante, todo el panorama experimentó una transformación. De repente, todo lo que nos rodeaba se esfumó, el bullicio, los contenedores, la brisa gélida. Ya no tenía importancia alguna. Solo podía percibir la suave presión de sus labios sobre los míos. Delicados, pero emocionantes. Fue algo inesperado para mí. Al alejarse,
Sus ojos mostraban una expresión que me resultaba imposible interpretar, fija y llena de sentimiento. Sensación de temor. Desorientación. Quizás incluso llegue al pesar. Sin embargo, en ese momento, antes de que pudiera articular palabra alguna, antes de que pudiera asimilar lo sucedido, recibí otro beso suyo. En esta ocasión, sin dudarlo. La profundidad fue mayor. Aumentar la intensidad. De pronto, todo adquirió un aspecto más auténtico. Aumenta el nivel de riesgo. Experimenté una aceleración en mis latidos, resonando con tanta intensidad en mis oídos que estaba seguro de que ella también podía percibirlos. Sin embargo, no me distancié a pesar de todo. En lugar de eso, me incliné hacia el beso, mi mente dando vueltas tratando de comprender la situación. Se sentía como si algo invisible se hubiera intercalado entre nosotros, separándonos. Y en ese momento, ya no había marcha atrás. La intensidad del instante aumentó. A medida que transcurría el tiempo, nuestras respiraciones se volvían más rápidas. Se notaba cierta angustia en la forma en que ella me abrazaba. Parece temeroso de soltarse. Como si eso fuera tan necesario para mí como lo es para ti. Sin embargo, no había espacio mental para reflexionar sobre ese asunto. No había espacio para dudar de las emociones que me controlaban. Mi única capacidad era experimentar emociones. Atrapado en el remolino de sentimientos que de repente me invadió. De repente, sin previo aviso, salimos de la cochera y entramos en la vivienda. Ninguno de los presentes pronunció palabra. La ausencia de sonido entre nosotros resonaba más que cualquier expresión verbal posible. Parecía que los dos teníamos conocimiento de lo que iba a suceder. Sin embargo, ninguno de nosotros se atrevió a expresarlo en público. Terminamos en la sala de la casa. En el sitio exacto donde todo esto había tenido inicio. La tenue luz de la televisión creaba sombras en la pared del salón, lo que añadía un toque de misterio al ambiente. Cuando se acercó, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mantuvieron siempre la mirada fija en la mía. La tensión en el ambiente era palpable para mí. Muy compacta. Tangible. Como si todo el planeta contuviera el aliento, aguardando lo que estaba a punto de suceder. Una vez más, su mano me halló. Los dedos se enlazaban de una manera que resultaba tanto peculiar como reconocible al mismo tiempo. Se produjo un instante fugaz de duda. Un destello de incertidumbre en su mirada. Sin embargo, su presencia fue efímera, desvaneciéndose tan velozmente como surgió. Una vez más, se inclinó. Los labios de él se unieron a los míos con una premura que no podía pasar por alto. No estaba presente previamente. Nuestros cuerpos se encontraban pegados, fundiéndose en un abrazo intenso, inmersos en ese instante único. La situación había cambiado. Aumentar la intensidad. Totalmente verídico. Después de ese momento, el tiempo pareció acelerarse. Desconocía la duración de nuestra presencia conjunta, enredados unos con otros, sumidos en un momento que se percibía como una combinación de lo inverosímil y lo inexorable. No había ni una pizca de reflexión. La racionalización brillaba por su ausencia. Es pura emoción. Cada vez que respiraba o se movía, daba la sensación de avanzar en un terreno completamente nuevo. Sin embargo, ninguno de nosotros detuvo su marcha. En cierto instante, estábamos en el sofá, sintiendo la suavidad de la tela sobre nosotros, lo cual contrastaba claramente con la intensidad del momento. La rapidez con la que todo ocurría contrastaba con la sensación de lentitud que nos rodeaba, como si el tiempo se hubiera alterado a nuestro alrededor. Nunca se apartaron sus labios de los míos, mientras percibía la carga de todo lo que callábamos pesando sobre nosotros. Esa situación se estaba desarrollando. No era algo que pudiéramos ignorar fácilmente y dejar atrás. Sin embargo, a pesar de que todo avanzaba, había una parte de mí que todavía no lograba entender del todo. ¿De qué manera hemos alcanzado este punto? ¿Cómo fue que la situación se complicó tan velozmente? Tenía plena conciencia de que era incorrecto. Estaba al tanto de esa información. Sin embargo, en medio de la emoción del instante, ninguno de esos detalles tenía relevancia. Lo único relevante era la forma en que su contacto me erizaba la piel. Cada vez que sus labios tocaban los míos o sus manos acariciaban mi piel, experimentaba una descarga eléctrica recorriendo todo mi ser. La situación no admitía marcha atrás. Habíamos sobrepasado un límite.
Una línea que ninguno de nosotros sería capaz de deshacer. Sin embargo, en ese instante, no se percibía como un fallo. Se percibía como algo que habíamos estado esquivando desde hace varios días, quizás incluso semanas. En ese momento, lo que ocurría no podía detenerse. Permanecimos un tiempo indeterminado, sumergidos en nuestra conexión mutua. El tiempo ya no parecía tener importancia alguna. Podrían haber transcurrido unos cuantos minutos. Tal vez hubieran transcurrido varias horas. Lo único que tenía presente era que, al alejarme finalmente, jadeando, mi cabeza daba vueltas con una multitud de pensamientos simultáneamente. Ninguno de ellos poseía la fortaleza necesaria para superar la atracción que seguía experimentando hacia ella. Su mirada se posó en mí. Era imposible para mí comprender todas las emociones que reflejaban sus ojos. Durante un instante, estuvimos solos y frente a frente. Los dos luchando por respirar. Tratando de comprender lo que acaba de suceder. Antes de que lograra articular palabra alguna, antes de que pudiera siquiera concebir las frases adecuadas. Una vez más, recibí un beso de ella. En esta ocasión, la situación no se asemejaba a los demás encuentros amorosos. Este resultaba ser de una textura más delicada. A una velocidad menor. Lleno de una mayor profundidad. Algo que va más allá de la mera conexión física. Parecía que ella trataba de comunicarse conmigo sin usar palabras. Tratando de comunicar lo que ninguno de nosotros se atrevía a expresar en público. En ese instante, también experimenté esa sensación. Mientras el beso se hacía más profundo, sus manos se movieron hacia mi cintura, atrayéndome hacia él. El ambiente a nuestro alrededor se encontraba cargado con la importancia del instante. Avanzamos en sintonía en completo silencio. Mientras nos sumergíamos en nuestra conexión, el exterior quedaba en segundo plano. No fue capturado. Sin embargo, su determinación fue tan intensa que provocó que mi corazón latiera con fuerza. Una conexión que, a la vez, resultaba familiar y novedosa. Sentía la calidez de su cuerpo junto al mío como un pilar fundamental. Una comodidad. Experimenté una sensación de plena presencia que no había sentido en mucho tiempo. Atrapado en la privacidad del instante. Después de ese momento, no intercambiamos palabras. Lo ocurrido era indescriptible con palabras. No había forma de justificar las emociones que nos rodeaban, agitándose como una tormenta. Permanecimos juntos en ese lugar, uno al lado del otro. La ausencia de palabras entre nosotros pesa como un mundo entero. No pronunciábamos palabra alguna. Conforme transcurría la noche, la fuerza del instante fue desapareciendo, dejando paso a una calma casi serena. Notaba cómo apoyaba la cabeza en mi hombro, respirando de manera pausada y constante. En ese momento, por fin, mis pensamientos empezaron a calmarse después de varias horas. A pesar de que la tranquilidad nos envolvía, era consciente de que todo cambiaría para siempre. Habíamos sobrepasado un límite que resultaba irrevocable. Nos adentramos en un área para la cual ninguno de nosotros estaba listo. Aunque la noche concluyó en silencio, la verdad no dicha seguía pesando en nuestra relación. No era el objetivo final. Para nada. Podrían surgir repercusiones. Siempre se encuentra algo. Sin embargo, en ese instante, mientras nos encontrábamos unidos en la suave iluminación de la sala, todo eso carecía de relevancia. Lo relevante era que algo había experimentado un cambio. Había ocurrido una transformación. Y la situación no tenía solución. El resto de la noche transcurrió velozmente entre instantes de silencio, una vorágine de sentimientos y todo lo que escapaba a nuestro dominio. No mencionamos lo que ocurrió. Sin embargo, resultaba indiscutible. Todo estaba consumado. Permitimos que ocurriera. No se encontraba una razón para aquello. Resultaba imposible encontrar una explicación para la avalancha de emociones o las elecciones que hacíamos. Nuestra presencia se limita al silencio, permitiendo que la oscuridad de la noche nos abrace. Ambos tenían plena conciencia de que el día siguiente vendría con sus propias dificultades. Interrogantes que uno mismo se plantea. Interrogantes para las cuales no estábamos preparados. Sin embargo, en ese instante, en medio del silencio nocturno, eso era lo único relevante. Solo nos preocupábamos el uno por el otro. La mañana siguiente llegó más rápido de lo esperado.
Recordé despertar con la tenue luz que se colaba a través de las cortinas, iluminando la tranquila habitación en la que pasé la noche. La calma del entorno chocaba con el remolino de sentimientos de la velada pasada, lo que hacía resaltar aún más la cruda realidad de todo. Mi madre ya no se encontraba en ese lugar. Es probable que en cierto momento ella haya abandonado el lugar. Sin embargo, la influencia de su presencia persistía en el ambiente, como una sombra que permanecía ligada a mí. Tomé asiento con calma mientras los sucesos de la noche anterior inundaban mi pensamiento como una fuerza arrolladora. Resultaba imposible evitarlo. Nuestro vínculo había experimentado una transformación completa. No había forma de evadirlo. Era imposible hacer como si no hubiera ocurrido. No podía comportarme como si todo volviera a la normalidad de repente. En la residencia, el silencio resultaba casi agobiante. Al despertar, me dirigí a la cocina con la esperanza de verla allí. Quizás mientras se dispone a hacer el café matutino. Quizás aguardando por mi presencia, como si no hubiese ocurrido nada. Sin embargo, la habitación se encontraba desocupada. La vivienda daba la impresión de estar deshabitada. En un instante fugaz, dudaba si aquello representaba un alivio o simplemente sumaba más tensión al caos que habitaba en mi interior. Llené un vaso con agua, sin embargo, la bebida fría no logró apaciguar la tormenta que sentía en mi interior. Mi cabeza era un caos, un revoltijo de ideas confusas que no lograba desenredar. ¿Cuál era nuestra acción previa? ¿Cuál sería el desenlace en este momento? Eran incontables las interrogantes. No contaba con una sola solución. Pronto escuchó cómo se acercaban los pasos por el pasillo. Delicados, pero fácilmente reconocibles. Al girarme, mi corazón dio un vuelco al verla de pie frente a mí, con una expresión legible en su rostro. Hubo un instante de silencio en el que ninguno de nosotros emitió palabra alguna. El espacio entre nosotros se llenaba con la carga de las palabras no expresadas. Se podía sentir la tensión en el ambiente. Saludos matutinos. Con su voz apenas susurrante, ella expresó al fin, con un tono casi cautivador. Saludos matutinos. Contesté con la garganta reseca, pronunciando la palabra con más tensión de la que había planeado. Tenía algo adicional que quería expresar. Me gustaría saber cuáles eran sus pensamientos en ese momento. Sin embargo, las palabras no llegaron. Todo seguía sintiéndose muy fresco. Extremadamente delicado. Permanecimos en ese lugar sin movernos durante lo que parecía ser un tiempo interminable. Ninguno de nosotros tenía claro cómo enfrentar las repercusiones de lo sucedido. Nos sentíamos atrapados en un instante sin saber cómo avanzar. Un profundo silencio se apoderó del lugar, volviéndose más denso con el transcurrir de cada instante. Al fin, decidió hablar después de mucho tiempo en silencio. Reflexionaba sobre la velada anterior, expresó con determinación en su tono de voz, aunque en sus ojos se reflejaba la duda que albergaba acerca de lo ocurrido. Un nudo se formó en mi garganta, experimentando una opresión en el pecho. Así transcurría el diálogo que mantenía. Y, a pesar de todo, resultaba imposible de evitar. No era posible pasar por alto simplemente. Era imposible actuar como si todo siguiera igual. Asentí, logré contestar con apenas un murmullo saliendo de mi garganta. Igualmente. Se produjo un extenso silencio, durante el cual observé la perplejidad en su mirada, su esfuerzo por hallar las expresiones adecuadas y tratar de dar coherencia a algo que sencillamente resultaba incomprensible. Confesó con un ligero titubeo en su voz que no entendía cómo habían llegado a esa situación. Me resulta desconocido el significado de eso. Desconocía esa información. Lo único que tenía claro era que algo había variado en nuestra relación. Algo que resultaba imposible de deshacer. Yo tampoco, contesté sinceramente. Sin embargo, es imposible ignorar lo que ocurrió. De forma gradual, ella percibió la situación, manteniendo siempre su mirada fija en la mía. Estoy consciente de eso, susurró en voz baja. Prefiero no tenerlo. La admisión quedó suspendida en el aire entre los dos, con un peso significativo. Ambos nos encontrábamos al límite de algo. Algo que no lográbamos comprender del todo. Sin embargo, ya no había forma de retroceder. Se había rebasado el límite. Ya sea que lo deseemos o no, nos veríamos obligados a afrontar las consecuencias que se presentaran a continuación. Manifestó con voz insegura que en ese momento se sentía perdido y no sabía cómo actuar.
Se percibe todo tan distinto. Exhaló con pesar mientras acariciaba su melena. Es algo distinto, se recordó. Sin embargo, vamos a averiguarlo. Es necesario que averigüemos. Aunque intentaron consolarme, sus palabras no lograron calmar la tormenta que sentía en mi interior. No existía una ruta establecida para ese propósito. No se podía anticipar lo que ocurriría después. Lo único que tenía claro era que nos habíamos adentrado en una situación mucho más compleja de lo que alguno de nosotros hubiera imaginado. Transcurrió la jornada envuelta en una neblina peculiar. Realizamos las tareas requeridas, como cocinar y limpiar, mientras simulábamos estar ocupados. Sin embargo, la tensión entre nosotros persistió sin disminuir. Parecía que habíamos pactado en silencio no hablar sobre lo sucedido. Por el momento, no. Nos sentíamos atemorizados ante la idea de confrontarlo. Siento mucha preocupación por las posibles implicaciones de eso. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, se percató de que no sería posible eludir esta situación indefinidamente. La carga de la situación pesaba sobre nosotros como una sombra amenazante, imposible de eludir. Cada vez que nos encontramos visualmente. Cada acción diminuta. Cada vez que se encontraban, recordaba lo sucedido la noche anterior. Ninguno de nosotros tenía idea de cómo sobrellevar la situación. Esa misma noche, nos reunimos de nuevo en la sala. Ubicados en extremos opuestos del sofá. Entre nosotros, el silencio resultaba aterrador. El ambiente cargado de palabras no expresadas. Ya no podía aguantar. Necesitaba expresar algo. Antes de que el sufrimiento me alcanzara, era necesario que quebrara el mutismo. En ese momento, sin previo aviso, expresé mi incertidumbre sobre nuestro próximo destino, interrumpiendo el silencio con mis palabras. Sin embargo, no podemos seguir actuando como si todo estuviera bien. ¿Cuál es la razón de su ausencia? No contestó de forma inmediata. Con la mirada clavada en un punto imperceptible en el vacío, sus ojos permanecían inmóviles. Al hablar por fin, su tono era apacible, casi aceptando la situación. Susurró con conocimiento. No tengo idea de cómo solucionar esta situación. Las palabras impactaron en mí de manera más intensa de lo previsto. Darse cuenta de la posibilidad. Quizás no existiera forma de solucionar esta situación. La idea de que lo sucedido tuviera el poder de alterarlo todo resultaba aterradora. No deseaba reflexionar sobre la implicación de eso. No deseaba enfrentarse a la verdad de que quizás no existiera una forma de regresar a la situación anterior. Tampoco yo, murmuré, apenas audible mi voz. Notó cómo su rostro reflejaba pensamientos profundos. Propuso la idea de que quizás únicamente requerimos un espacio temporal. Una reflexión para meditar. Para averiguar nuestros verdaderos deseos. No estaba seguro si el tiempo era la solución. Sin embargo, en ese instante, era la única alternativa disponible para nosotros. Asentí en silencio, quizás. Una vez más, el silencio se hizo presente entre nosotros. Sin embargo, en esta ocasión, la situación lucía de manera distinta. Se percibía una actitud de contención entre ambos. Estábamos de acuerdo en que era necesario tomarnos un tiempo para reflexionar antes de continuar. Se trató de una interrupción momentánea. Tomarse un instante para respirar antes de tener que afrontar lo que vendría después. A medida que la noche transcurría, seguimos permaneciendo juntos, uno al lado del otro. Sin embargo, daba la impresión de que nos encontrábamos en realidades distintas. Nunca antes la separación entre nosotros había sido tan evidente. A pesar de todo, existía un lazo que nos unía. Un lazo invisible nos unía, sin importar que ninguno de nosotros tuviera claro el destino al que nos conduciría. Finalmente, se puso de pie, interrumpiendo nuevamente la tranquilidad. Anunció con suavidad su deseo de ir a dormir, su voz reflejaba un agotamiento que trascendía lo meramente físico. Contesté afirmativamente, a pesar de ser consciente de que conciliar el sueño sería lo último en lo que pensaría. Titubeó brevemente, como si tuviera algo adicional que expresar. Sin embargo, al final, solo me hizo un breve gesto con la cabeza y se alejó por el pasillo, dejándome sola con mis reflexiones. Permanecí en ese lugar durante un extenso periodo después de su partida, experimentando la carga de la jornada sobre mis hombros. Desconocía lo que el destino le deparaba. La forma en que íbamos a enfrentar esa realidad nueva y desconocida era desconocida para mí. Sin embargo, algo era indudable,
y las cosas nunca volverían a ser como antes. Habíamos rebasado un límite que resultaba irremediable. Nos hemos adentrado en un terreno mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido prever. Ahora nos toca enfrentar las ramificaciones de esta situación. La tranquilidad del hogar me abrazó como una manta densa. Y, después de un largo periodo sin que ocurriera, experimenté una sensación de total tranquilidad. 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 Tranquilidad.